puede tener un mismo tema, debatir una misma tesis, sin embargo puede verse desde distintos tipos de tesis. Uno puede ver una tesis como política, como también puede verse como valórica. Y este fue el caso que pasó. Entonces, si vamos a los criterios que se aplican a las definiciones en general, si el debate se permite, etcétera, etcétera, a juicio de este jurado creemos que el caso que plantea el equipo afirmativo sí permitía el debate. No era una pregunta sensata pensar, esto se debe hacer o esto finalmente cómo lo voy a hacer. Sin embargo, creemos que a lo largo del debate, esta definición tampoco no se mantiene a lo largo del debate por el equipo afirmativo, en el sentido de que se empiezan a confundir un poco con la estrategia que ocupa el Instituto Nacional. Es decir, parte afirmativo diciéndonos, nuestros criterios va a ser la democracia a través de la justicia y la equidad. Vamos a demostrar que esto se cumple a través del salario máximo. Sin embargo, cuando el Instituto Nacional sale adelante y les dice, no, esto es una tesis de política porque la naturaleza implica un cambio de status quo, y se empieza a pelear, la estrategia del equipo afirmativo a juicio de este jurado cambia un poco en el sentido de que siguen manteniendo que la tesis es de valor, pero la estrategia más de demostrar por qué los criterios se cumplían, que era lo que uno hace en la tesis de valor, se convierte en por qué esto es de valor y no es de política. Y eso es un poco lo que se mantiene a lo largo del debate. La pelea finalmente se da en el segundo discurso de la argumentación, en el tercer discurso de las contraargumentaciones sobre si era política o era de valor, que fue finalmente el gran punto de choque de este debate. Entonces ahí, ojo, porque efectivamente pueden haber debates donde hayan distintas instancias o donde haya distinto entendimiento respecto al tipo de tesis que se va a debatir. Sin embargo, uno no debe olvidar el caso que planteó y uno no debe olvidar volver a lo que el mismo tipo de tesis que usted identifica les pide, que en este caso, en el caso del equipo afirmativo, era demostrar que los criterios se prueban, y en el caso del equipo negativo, ver finalmente si se solucionaba o no un problema. Ahora, como otro consejo que también se da a lo largo de los debates, cuando hay una doble interpretación sobre el tipo de tesis, lo recomendable no necesariamente es que ustedes se apeguen fielmente a la suya y llegan hasta el final con esa, ¿ya? Porque pueden haber que haya malas interpretaciones y finalmente lo que se recomienda es que uno trate de ponerse en ambas posiciones. Es decir, bajo mi punto de vista yo gano el debate y bajo el punto de vista del otro de igual manera se puede ganar. Y tratar de hacerse cargo de ambos casos, no hacer un debate paralelo, ¿ya? Entonces, bajo esa explicación general, por decirlo así, parte del equipo afirmativo nos dice la tesis de valor, vamos a tener el criterio de la democracia, criterio de democracia a través que se explica a través de la justicia, a través de la equidad. Ojo con los criterios que se establecen, porque se establecen claramente, pero no hay una mayor definición respecto a qué va a tratar cada uno, sino que esto se va desarrollando más allá en el debate. Nos establece las definiciones que no son controvertidas y nos establece finalmente el caso que iban a explicar, que era básicamente demostrar cómo el hacer un sueldo máximo iba a llevar a que las personas tuvieran una percepción de que no había una brecha social tan grande, ¿cierto? Y que esto llevaba finalmente a solucionar la inequidad y la justicia y que todos fueran felices y pudieran vivir en democracia. Eso era un poco lo que se presentaba en un principio a través de 3 puntos, que era la diferencia existente en el status quo actual, luego la historia que avala este problema y finalmente cómo funciona una democracia y por qué se llevaría a esto. En el caso del equipo negativo, parte diciendo que esto no era tesis de valor, ¿cierto?, sino que era política porque propone un cambio en el status quo. Y aquí apelan un poco a la naturaleza de la tesis, pero ojo, porque como bien explica el tercer orador, la naturaleza de la tesis podría llevarte a preguntar, ¿esto se debe o no se debe hacer? ¿O esto cómo lo voy a hacer? Entonces no necesariamente la naturaleza, si solamente se dice que es la naturaleza per se, me permite demostrar esto. Sin embargo, sigue el Instituto Nacional y nos dice, el problema entonces va a ser la extrema pobreza, define el salario, acepta la definición de salario, sin embargo hace una salvedad y dice hay que entender que salario no es lo mismo que renta de capital, ¿cierto? Y hablan de una diferencia entre pagar por hacer un trabajo y el acumular riquezas, que eran cosas distintas, lo explican muy bien. Y finalmente van a explicar sobre cómo el problema versaba en que la acumulación de riquezas se generaba en una parte de la población y no en el resto, y por eso había desigualdad. Y finalmente los argumentos que era el rol del Estado, competitividad, fuga de cerebros y el tema legal, el argumento jurídico. Pasa domingo adelante, parte haciendo este análisis respecto a por qué no era tesis de política, sino que era tesis de valor, ¿cierto? Argumentando finalmente que no estaba la preparación suficiente para poder desarrollar un plan respecto a tratar esto como política. Ojo ahí, porque ese es un criterio que va a resultar bastante subjetivo. Nosotros como jurado no podemos establecer cuándo algo es muy difícil o cuándo algo es muy fácil, porque va a depender finalmente del equipo. Y si uno analiza el debate, por ejemplo, en el caso del equipo del Instituto Nacional, al parecer eso no fue un problema. Entonces, el decir nosotros como per se, no, esto era muy difícil, no se puede hacer, o esto era muy fácil, si se podía hacer, no lo podemos hacer. Entonces vemos cómo se dio el debate. Y comienza con el primer argumento, que era el eliminar la percepción de injusticia en la sociedad.
Y aquí vuelvo a explicar cómo a lo largo de la historia siempre ha habido una polarización de las sociedades, entre quienes tienen más y entre quienes tienen menos. Entonces, y eso finalmente genera una injusticia. Entonces, si nosotros logramos establecer este salario máximo, podríamos llevar a que la percepción de las personas disminuya en la medida de que ahora todos van a poder acceder a lo mismo, en este caso el máximo, y por lo tanto estaríamos viviendo en una democracia donde todos tendrían deberes, derechos y podrían vivir en sociedad y sentirse integrados. Después viene Daniel. Aquí me gustaría hacer una apreciación. La argumentación es cuando uno da al fin y al cabo sus fundamentos, los motivos por los cuales uno en teoría está como probando su carga de la prueba. Y por ejemplo, el equipo afirmativo al establecerse la carga de la prueba de probar la democracia por medio de la justicia y la equidad, un ejercicio que ustedes pueden hacer para ver cómo va su argumentación es preguntarse cuántas veces dijeron justicia o equidad dentro de su propia argumentación, o cuándo retomaron estos dos puntos dentro de su misma línea argumental. Porque si bien no hablan de la democracia, como que llega a quedar un poco en el aire cómo prueban realmente este criterio de justicia y equidad en virtud tal vez de deficiencias que quedaron en la introducción. Entonces, como recomendación, si van a probar justicia y equidad, que esto genera democracia, un poco mayor de desarrollo dentro de la argumentación misma, porque puede quedar vacíos que generan después conflictos. A lo que va un poco Jesús es siempre a cuestionarse si el criterio que yo establecí lo estoy probando o no. O sea, si yo dije voy a demostrar que esto genera justicia, ver si en mi argumentación demuestra finalmente que estoy generando justicia o equidad. A eso va un poco. En el caso de Daniel sale adelante, y aquí nos dice que los criterios establecidos son arbitrarios, o sea, nos dice cuando uno tiene una tesis de valor, los criterios no pueden ser arbitrarios y aquí los son. No nos dice por qué, una afirmación. Y luego comienza con el desarrollo de su argumentación. El primero, el rol del Estado, básicamente diciendo que el Estado debe velar por el bienestar de las personas y que no necesariamente a través del sueldo máximo, sino que a través de alternativas como subsidios, bonos, etc. El segundo, la competitividad y dinamismo, donde explicaba que el que nosotros pongamos un sueldo máximo iba a llevar a que un desincentivo a trabajar. Primero porque las personas profesionales no iban a querer ganar tampoco y se iban a ir del país. Y segundo porque si queríamos traer gente de afuera no iban a querer venir por el mismo límite económico, que ese era también el tercer argumento. Y finalmente, el cuarto, el argumento jurídico, hablaban sobre cómo esto estaba resguardado en la constitución política y se establecía que no se podían poner límites. Pero no hay un mayor desarrollo del mismo, ni tampoco hay un link claro respecto a por qué esto apoyaba o no la tesis, sino que es solamente un dato que no tiene mayor utilidad dentro del debate. Luego vuelvo a explicar el argumento del Estado, pero no hay mayor detalle de eso. Buen comentario. Ojo con los primeros dos argumentos, porque el rol del Estado y el dinamismo del mercado son como los argumentos que pueden ser casi cualquier tesis política. Entonces, cuidado aquí porque puede salir un contraargumentador que desvía, por ejemplo, el rol del Estado a otro rol, no al que ustedes están proponiendo, o el dinamismo de la economía, explicando bien que todos los factores o todas las relaciones de causa-efecto en la economía no se van a cumplir. Entonces, un poco, tal vez como estrategia, no tirar estos dos argumentos del primero, y tirarlos como del último, que es lo que se suele dar con este tipo de argumentos. Luego pasamos a las contraargumentaciones y comienza Benjamín, y aquí Benjamín hace una dinámica bastante interesante porque a la larga trata un poco de explicar qué fue lo que los llevó a determinar el caso que ustedes plantearon, que era el caso Valor. Y nosotros nos preguntamos esto, finalmente decidimos ir por esta línea, que era ver por qué se debe hacer algo y no cómo. Sin embargo, termina jugando implícitamente en la cancha del otro equipo cuando le identifica un problema de igual manera y cuando a la larga trataba de solucionar ese problema. Que ustedes dicen el problema aquí no va a ser la pobreza máxima, sino que va a ser la falta de democracia, por decirlo así, la brecha social que existe y cómo la democracia se ve afectada. Y por ese problema finalmente es que ellos buscan establecer que con esto la democracia iba a mejorar porque se iba a generar un mejor estado de las personas. Entonces a la larga, sin embargo, comienza a jugar respecto a si hay una problemática que solucionar. Y luego finalmente comienza a explicar por qué no debía ir el problema de la extrema pobreza, por qué no debía ir a grandes rasgos las asociaciones que hace el otro equipo, pero no directamente, sino siempre llevándolo a porque esto no era parte de la tesis política, sino que era de la tesis valórica. Entonces ahí es cuando yo les digo que perdieron un poco el norte respecto a seguir demostrando que sus criterios se robaban, porque a la larga comienzan a cambiar ese norte y comienzan a demostrar por qué la tesis política no iba. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Finalmente, comienza Claudio, y aquí, a juicio personal, creo que fue un discurso bastante bueno porque Claudio comienza a unir los dos casos. Claudio es el primero que comienza a decir, aquí tenemos tesis valor, aquí tenemos tesis política, pero ¿qué pasa en el otro lado? O sea, ¿qué pasa si nosotros con nuestra argumentación nos ponemos en el otro lado, que era de probar estos criterios? Y Claudio tira puntos bastante importantes, como por ejemplo, el explicar la problemática. Nos dice, si usted nos dice que la problemática es la polarización de la sociedad y la desigualdad que existe, eso no es una problemática porque ser distintos y ser diferentes no es malo per se.
El problema nace cuando hay una desventaja respecto a lo que uno puede conseguir y eso se traduce finalmente en la extrema pobreza. Entonces me explica un poco el link de cómo del mismo problema que ustedes identificaron se podía llegar al otro. Y en segundo nos dice, ahora, incluso si nosotros tratamos de demostrar si esto soluciona o no el problema de la brecha social, esto tampoco lo soluciona porque como nosotros dijimos que el salario era distinto a la acumulación de riquezas y el salario no iba a generar una diferencia significativa en la brecha social, sino que la acumulación de riquezas era la que la causaba, incluso si nosotros mejoramos el salario, va a seguir el problema de la brecha social porque la brecha social tiene su fuente en las riquezas. La acumulación de riquezas. Y la acumulación de riquezas por parte del equipo afirmativo en ningún momento se ataca ni se toca. No se hace referencia a esa distinción que se hizo en el primer discurso y el desarrollo que se le da. Entonces, ojo. Finalmente comienza a hablar cómo hay saltos lógicos en la argumentación del equipo afirmativo cuando nos dice, ellos nos establecen que si nosotros solucionamos o creamos el sueldo máximo, vamos a generar que la sociedad vea menor desigualdad, eso va a solucionar la injusticia y que eso va a llevar a una buena democracia. Sin embargo, aquí nos explica cómo eso no necesariamente se daba, incluso con el tema de la acumulación de riquezas, esto se podía seguir dando, y la polarización de la población y por lo tanto este estado que se quería alcanzar de democracia no se iba a generar en la medida de que no se tocaran la acumulación de riquezas. Finalmente, los discursos de cierre, ambos hacen resúmenes de su propio punto, volviendo al tema del topicality, que era que se debatió todo el debate sobre si esto era tesis política o tesis valor. Entonces, a la larga juicio de este jurado, nosotros tratamos de analizar el debate, qué pasaba si se veía de instancia valórica, qué pasaba si se veía de instancia política. La instancia política era bastante confuso porque habían problemas distintos y habían soluciones distintas, por lo tanto, ello debe depender finalmente de qué lado se aceptaba, qué problemática se aceptaba. Y como no hay criterios claros para definir finalmente cuál es la problemática válida, se pasa finalmente a analizar la tesis de tipo de valor, que era lo que ofrecía el equipo afirmativo, y a juicio de este jurado, si bien se establecen criterios, esos criterios a lo largo del debate no se logran demostrar en la medida de que el equipo negativo prueba de que hay otro factor que es la acumulación de riquezas, lo que lleva finalmente a la diferenciación de las personas y a esta ausencia de democracia correcta, de integración de las personas y no necesariamente el sueldo máximo, que era lo que se discutía en este debate. Entonces, tras toda esta explicación, espero haya quedado claro, el ganador de este debate es el equipo negativo.